Bienvenidos a Noticias Ocultas X. Hoy tenemos un invitado especial, Tito Figueroa, pero hoy para un tema totalmente distinto. Vamos a hablar de geopolítica, de todo lo que está pasando en el mundo, de cómo lavan cabeza, de lo que está sucediendo con la izquierda, con la derecha y de cómo utilizan a la sociedad para sus fines oscuros. Tito, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, Martín, debo confesar que me has hecho ceder porque somos muy buenos amigos y porque me parece que en este momento crucial podría ser interesante, ¿verdad? De alguna forma aportar ciertas perspectivas, pero yo no soy político, soy absolutamente apolítico, no soy especialista en estos temas, simplemente voy a opinar desde mi más completa libertad de expresión, sin ánimos de herir susceptibilidades de quienes piensen distinto. Y nada, también para que conozcan alguna otra faceta de mí que tiene que ver con mis puntos de vista. Totalmente, totalmente. Y acá, a ver, tenemos que entrar en contexto de todos los cambios y los revuelos geopolíticos que están pasando en el mundo. Están viendo en pantalla en este preciso momento al mandatario de los Estados Unidos, al señor Donald Trump, y que justamente hay un gran revuelo entre Estados Unidos, Venezuela, qué está sucediendo y qué más que Tito, que además es venezolano, para contarnos un poco de la situación. Porque además, Tito, vos te fuiste de Venezuela. ¿Cómo era cuando tuviste que hacerlo? Si fue por motivo de fuerza mayor. ¿Y qué opinás de lo que está pasando hoy en día con el régimen de Nicolás Maduro? Fíjate, yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Yo siempre soy y siempre he pensado que las personas inteligentes nunca están en un extremo, siempre están como tratando de tomar lo mejor de cada perspectiva, porque el ser humano tiene la tendencia a dejarse llevar por la parte visceral, por la parte emocional, por los sesgos. Y en ese sentido, yo siempre he pensado que hay posturas que toman lo mejor de cada punto de vista, de cada perspectiva, de cada propuesta, y a partir de allí tratar de crear algo que, aunque pueda sonar incómodo tanto para los que están de un lado como del otro, pero siempre desde la objetividad, siempre desde tener esa capacidad sinérgica de incluso reconciliar algunas partes, algunos puntos de vista. Yo también soy de esas personas, ¿sabes? Y me dejo llevar mucho por lo que yo considero que es meritorio. Te doy un ejemplo. Las personas, por ejemplo, aquí en España hablan del Barça y del Real Madrid. Y yo puedo sentir, por decir algo, una pequeña preferencia antes de comenzar un partido. Me gustaría que gane el Barça o me gustaría que gane el Real Madrid. Y si a lo largo del desempeño de ese partido yo veo que hay un equipo que está haciendo más méritos para ganar ese partido, yo, particularmente yo, soy capaz de decir, oye, siento que debería ganar este equipo, Claro, aunque sea distinto al que yo pensaba inicialmente. claro, ¿Te das cuenta totalmente. cómo pienso yo? No es que sea laxo, no es que no tenga criterio, no, 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 a mí no No, me van a cortar con ese cuchillo de cartón, no, señor. no, al Lo que contrario, es intento, la razón, la lógica por encima de las pasiones de ese claro, extremismo. No, no, es excelente. Y mirá qué punto llegamos que tenés que no escudarte, pero tenés que explicarte para que no haya malos entendidos por justamente estas radicalizaciones que hoy en día existen. así es. De hecho, por ejemplo, cuando llega Chávez al poder en Venezuela, yo estaba en contra, no, no simpatizaba con Chávez, ¿verdad? Entonces pasaron unos años, sucedieron unas situaciones en Venezuela en el 2002, etcétera, un paro petrolero, etcétera. Y de pronto, en el año 2004, 2005, Venezuela se percibía con cierta pujanza, ¿sabes? Se percibían algunas políticas que estaban funcionando, el barril petrolero además se había disparado muchísimo por el tema de la guerra en el Medio Oriente, y había algunas variables que mmm, de alguna forma hacían pensar que el país se estaba enrumbando positivamente. Y yo, a pesar de no estar a favor del gobierno de turno, en este caso del chavismo, de Chávez, etcétera, observando ciertas cosas que estaban funcionando más o menos bien, yo decía, bueno, si las cosas van bien, vamos a darle la oportunidad a ver qué pasa. No estoy de acuerdo, primero, que un partido de gobierno se perpetúe en el poder, que cambie la constitución precisamente para atornillarse en el poder. No estoy de acuerdo con un montón de cosas, pero si esto marcha bien, vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no?
Igual, un solo ser humano no puede cambiar la realidad geopolítica de un país o política de un país. Pero, ¿qué pasó? Que de pronto cuando hacen la reelección, que Chávez vuelve a ganar, entre comillas, él impone los 5 motores de la revolución y aquello cambió completamente no solo el discurso, sino la propia infraestructura que aparentemente se estaba desarrollando los años anteriores. Inmediatamente yo tomé una posición completamente antagónica porque no estaba de acuerdo, ¿te das cuenta? Es decir, que no soy ni ciego ni tampoco soy una persona fanática, sino Claro, que claro. puedo flexibilizar ante aquello que no me gusta de forma, pero si yo veo que un fondo pudiese estar representando una mejora, un progreso. Pero en ese momento me di cuenta que no, que esto iba a tomar el mismo camino que Cuba, un camino infernal, por supuesto, que esto no se parecía en nada a lo que aparentemente estaba sucediendo un par de años antes, y en ese momento sí me puse en contra. Luego vino la reforma, yo estuve adversando la reforma, etcétera, y muy pocos años después, año 2009, ya yo había tomado la decisión de irme del país porque consideraba que aquello iba en detrimento tanto de mis recursos como de mis valores, como de la propia sociedad venezolana. Y me fui, me vine a España, ya tengo 15 años viviendo por acá y estoy feliz de haberlo hecho, ¿no? De haberme ido de mi país. Y yo siempre he pensado, y esto yo creo que es un tema que las personas, sobre todo que todavía creen en el chavismo, deberían considerar. Fíjate, Martín, algo muy importante. ¿Cuándo te das cuenta tú que las cosas no están funcionando en un país? ¿Cuándo? Independientemente del discurso político, independientemente de la retórica que pueda desarrollar genialmente algún líder político, porque con la retórica la gente hábil es capaz de justificar cualquier cosa. Pero Totalmente. ¿cuáles son los signos y quizás el signo más importante que te permite determinar que las cosas no marchan bien en un país? La migración. La migración, Martín, ¿por qué? Porque cuando las personas están cómodas en su país, cuando en su país las cosas van bien, la gente no tiene por qué desafiar su propia zona de confort, incluso arriesgarse, como ha sucedido durante décadas con la misma gente cubana, de lanzarse en balsas con el riesgo de morir deshidratados, con tiburones, etcétera. Si tú ves que la gente está saliendo de un país, están huyendo, que son millones de personas en esa diáspora, es porque las cosas no están bien en ese país. Punto Total. y se acabó. Tú, por ejemplo, ¿cuántas veces has visto a los norteamericanos emigrando para otros países en grandes colectividades? No, no lo ves. Mm. Tú no ves, así como tú puedes ver a colombianos en muchas partes del mundo, a chinos en muchas partes del mundo, a venezolanos, más de 8 millones en este momento en muchas partes del mundo, que además tienen que enfrentarse a toda una cantidad de desafíos distintos porque no están en su país, porque no tienen nada que les respalde, porque llegan sin papeles en muchos casos. ¿Tú crees que la gente se va a ir de un país porque son locos? No, No, claro, claro, claro. no. Entonces, ¿por qué tú no ves, y yo no estoy diciendo que sea el mejor país del mundo ni nada, pero ¿por qué tú no ves a los norteamericanos huyendo de su país? ¿Por qué? Claro. Porque todavía, independientemente de que en algún momento estén los republicanos o en algún momento estén los demócratas, ellos consideran que no hay razones para irse. Pueden estar en acuerdo o desacuerdo con el gobierno de turno, puede ser que no les guste, pero ellos saben que eso va a cambiar y que vendrá una nueva oportunidad y unas nuevas elecciones y tal, y están relativamente cómodos dentro de su nación. Claro. Cuando tú veas, Martín, que de un Mm. país, llámese como se llame, la gente está huyendo, es porque las cosas no están bien en ese país, independientemente del discurso y la narrativa. Claro, Y sí. eso es una de las razones por las cuales creo que es más que contundente demostración el que las cosas no están siendo bien llevadas con este gobierno de turno que tiene Venezuela, que además ha decidido eternizarse en el poder. A eso iba, a eso iba. Y lo que decís es totalmente así, porque vos fíjate que una vez Donald Trump decía, se quejan de Estados Unidos, se quejan, pero todos quieren venir acá. ¿Por qué se van los presidentes? ¿Por qué se va la gente de sus países? Y ahora con respecto a esto, a lo que está pasando agarrando el tema de Venezuela y justamente lo que sucedió con las elecciones, que obviamente
desde punto de vista y desde ciertas pruebas, dicen que son ilegítimos los resultados, que Maduro está a la fuerza. ¿Y qué opinas? Muchos dicen que es una intervención estadounidense y muchos dicen que es una liberación estadounidense al pueblo venezolano. ¿Vos cómo lo ves esto con las intervenciones que estaría teniendo Donald Trump y Estados Unidos en este preciso momento en tu país de origen? Son muchos temas aquí que hay que cuidar, ¿no? Sí. Pero volvemos a la idiosincrasia del venezolano, sobre todo el venezolano que se ha quedado allá, para luego hilarlo con este tema de Donald Trump. Y perdón, te lo digo porque conocemos y sabemos que Venezuela es riquísimo en petróleo. Ahí está, Ese es ahí el tema. está. Qué bueno que me estás acotando esto porque me da incluso la plataforma que necesito, fíjate. El discurso chavista, el discurso populista es antiimperialista. Sí, está bien. Eso es, digamos, ellos rechazan al imperio estadounidense y dicen no necesitar nada. Pero ¿por qué entonces mantienen cuentas bancarias en el sistema financiero de Estados Unidos? Dice, no, no tienen. Claro que sí, porque cada vez que hay sanciones a los funcionarios del alto gobierno venezolano, lo primero que hacen es trancarles las cuentas con millones de dólares. ¿Ok? Entonces, claro que abren cuentas en el sistema financiero del país, del imperio al que tanto adversan. Incluso a las propias hijas de Chávez, a una, le encontraron cuentas por más de 2.000 millones de dólares. Entonces tú dices, wow, a mí esto no me cuadra, ¿no? Utilizan además el dólar como moneda de facto. Venden petróleo a empresas estadounidenses, ¿no? Los hijos de funcionarios, sobre todo aquí donde hay que detenerse un poco, se la pasan en el imperio, estudian en universidades estadounidenses, ¿sabes? Están allí haciendo una vida que luego documentan por las propias redes sociales porque son un poco torpes con esto y tú puedes ver los familiares, los primos, los sobrinos, digamos los que están en... Ostentando, sí. Sí, sí, los familiares de los que llaman enchufados, los ves haciendo una vida de exuberancia, exhibiendo su burguesía, exhibiendo sus lujos de esta manera tan eh, patética por un lado, porque de verdad que son bastante brutos en ese sentido, estratégicamente hablando, y de una forma, digamos, sarcástica y cínica, ¿no? Mm. Entonces, claro, el gobierno tiene un discurso que dice que el bloqueo, porque cuando hablas con una persona chavista, ingenuamente chavista, dice, no, lo que pasa es que Estados Unidos tiene bloqueada a Venezuela. Ah, pero si tiene bloqueada a Venezuela, entonces, ¿por qué tú ves esas fiestas fastuosas documentadas en redes sociales? Porque ellos viajan en jets privados de última generación. Si están bloqueados, ¿cómo obtienen esos recursos, no? ¿Cómo Claro. pueden tener propiedades en el exterior? Ahora mismo acaban de quitarles unas propiedades al propio Nicolás Maduro en República Dominicana, por miles de millones de dólares. En España, aquí en España todo el mundo sabe que hay un montón de chavistas que tienen propiedades en todas partes. Tú los ves luciendo relojes de alta gama, vehículos de alta gama. Cuando tú ves en Venezuela, Martín, un vehículo de alta gama, que es súper ostentoso, carísimo, vamos a hablar de Ferraris, vamos a hablar de Lamborghinis, ¿de quiénes son? De la gente que está relacionada con el Estado, con el gobierno, los que llaman los enchufados. Entonces, ¿de qué me hablas? O sea, tú que eres un chavista sano, ingenuo, limpio, que estás allí defendiendo a tu revolución porque has creído el discurso, luego te dan una bolsa clap que sinceramente es desperdicio de comida y luego a nivel de clientelismo político te lo van a cobrar, así sea pegando afiches o haciendo actividades o alistándote en la milicia, que es como para hacer carne de cañón literalmente en el caso de una eventual invasión, que no creo que suceda por lo menos de esa manera, pero bueno, es parte también de la retórica del chavismo. Esa persona chavista que es noble, que se ha creído ese cuento, o sea, no es capaz de ver estas incongruencias, no es Claro. capaz de ver cómo estos que dicen ser socialistas se dan una vida de extremo capitalismo como nunca antes, de extremos lujos, de exuberancia en grado Totalmente. superlativo. ¿No te das cuenta que la retórica simplemente no se soporta con la realidad? Ok, entonces, ahora volviendo al tema de Trump, este, evidentemente que él tiene que hacer muchas cosas, porque por un lado estamos hablando de la migración más grande de todo el hemisferio, Martín. Estamos hablando de más de 8 millones de personas, que muchas de estas personas regresarían felizmente a su país si se acaba este régimen.
que por cierto el gobierno ahora ya hasta acepta, porque el propio Maduro dice que lo que quieren hacer es un cambio de régimen. Él mismo está aceptando que ellos son un régimen, no que son un gobierno democrático. Claro. Tú me hablabas, por ejemplo, del tema de las elecciones, evidentemente que ha quedado desnudado ante el mundo como unas elecciones completamente robadas, evidentemente que sí. ¿Por qué? Bueno, porque mientras el gobierno no exhibió nunca las actas, no tuvo la manera, no hubo forma contundente de poder retractar o poder invalidar la forma tan inteligente como María Corina Machado se organizó, obviamente con ayuda internacional, para poder a tiempo real subir cada una de las actas con centro de votación, con el nombre de la Total. persona, con su cédula de identidad, etcétera, con la copia de la acta ya directamente. O sea, es imposible que eso haya sido un fraude. Me refiero a lo que presentó Claro. María Corina al mundo, ¿no? O sea, una cosa prácticamente a tiempo real, el mismo día de las elecciones, el mismo día, este, pudieron mostrar las actas, cosas que el gobierno nunca hizo, con lo cual quedaron desnudos, como te decía, ante el mundo y que estas fueron unas elecciones que hacen ilegítimo al gobierno chavista porque ellos decidieron quedarse allí, pese a que perdieron las elecciones, se quedaron allí, etcétera. Es decir, son muchas cosas, ¿no? Muchos aspectos. Pero volviendo a las razones por las cuales Trump considera que este régimen pues, es muy peligroso y hay que acabar con él. Mira, hay casos judiciales en los Estados Unidos contra altos funcionarios del gobierno, incluso contra sobrinos y creo que hijos también en su momento de Cilia Flores, que es la esposa de Nicolás Maduro. Hay, por ejemplo, generales de las Fuerzas Armadas venezolanas que están presos en Estados Unidos y han soltado, por supuesto, información, ¿no? Como por ejemplo el Pollo Carvajal, Cliver Alcalá, hay otros tantos más, ¿verdad?, que están por allí. Entonces, eh, el Venezuela no solamente estaría eventualmente, esto es algo de lo cual yo no puedo opinar porque no estoy metido en esta información, pero por más o menos lo que uno va escuchando por distintas informaciones por allí, ¿verdad? Venezuela podría estar utilizando el territorio venezolano como puente para llevar drogas a Estados Unidos. Estamos hablando que Claro. además hay protección a narcotraficantes de varios países, por ejemplo colombianos. Hay presencia de grupos terroristas internacionales. Hay alianzas con Irán, alianzas que pueden ser Mm, peligrosas con grupos hostiles del mundo, ¿no? Hay desestabilización migratoria, hay como una especie de base de operaciones para actividades ilícitas. mm, Es decir, que este gobierno que tiene mucho poder, mucho dinero, bien sea por el dinero mal habido por la corrupción y bien sea por el dinero del narcotráfico, representa una especie de tumor, Martín, un tumor, una metástasis prácticamente para el mundo entero. sí. Entonces, oye, hay que hacer algo aquí porque además es un sistema que democráticamente nunca va a salir del gobierno, ya lo acaban de comprobar una vez más, porque ya antes se sospechaba, pero es que esta vez se comprobó contundentemente que ellos no van a salir de forma democrática. Entonces hay que hacer algo por el bien del hemisferio, por el bien de la propia sociedad, no solo estadounidense, sino la sociedad humana. Hay que hacer algo. Totalmente. Entonces yo creo que sí, que Estados Unidos no va a invadir Venezuela, no. Creo que el hecho de tener esa presión con esos buques de guerra, con estos aviones, ahora se sumaron los F-35, creo que Justo me lo esa decís, vigilancia. justo lo estamos viendo en Ah, pantalla, justo lo que estás diciendo lo estamos viendo en pantalla totalmente. Acá te hago una pregunta. Se está hablando sí, mucho, perdón que te interrumpa, ¿no? no, Pero no, por justo por lo que favor. estábamos viendo en pantalla, se habla mucho de que hubo un rescate de criaturas. ¿Qué opinas sobre ese tema puntual en Venezuela? No, no, lo que me estás diciendo no lo sabía, Martín, no tenía ni idea de eso. Un rescate de bebés, dices tú, algo así, Y de de menores. tráfico de personas y ese tipo de cosas. Ay, sí. Mira, como es que no tengo ni idea del alcance que podría estar teniendo este tipo de actividades criminales y delincuenciales que se llevan adelante. La verdad no tengo Pero, ni idea. pero, Esa parte pero de la noticia de verdad no lo sabía, pero
Pero bueno, la verdad es que no me extrañaría, no me extrañaría, no. No sé cuántas cosas se podrían decir que son mentira, otras quizás infladas y otras realmente verdad, pero las que yo considero que tienen razones contundentes para entender que sí son verdades, porque hay, digamos, toda una cronología de hechos, como te decía, las personas que están en Estados Unidos apresadas por el gobierno estadounidense y que están soltando información. Ahora, por ejemplo, se ha filtrado, me imagino que a propósito, lo hicieron así a propósito, se ha filtrado la información de quien fue la mano derecha de Chávez, el Pollo Carvajal, Mm. un general, una persona de alto rango en el orden militar de Venezuela. Ahora se filtró, pero asimismo, pues ellos han logrado, hace muchos años atrás, recabar información, e incluso se dice que los hijos del Chapo Guzmán, que mucha gente que está interrelacionada de otras bandas, de otros países, toda esta información a mí me parece bastante contundente, además lo que uno observa, ¿no? Las cosas que uno observa. En Venezuela, por ejemplo, una vez que se hicieron las elecciones, se detuvieron a más de 1.000 personas. Esas personas, la gran mayoría todavía está allí. Y últimamente, en las últimas semanas, como una forma de ejercer presión y tener con qué negociar, digo yo, no sé, esto es especulación mía, pero sí sé que se están desapareciendo ¿cómo se llama? Personas que están con los partidos de oposición, personas que son sensibles, que son importantes, de pronto están desaparecidas. Ayer estuve viendo, por ejemplo, anoche a la hija de alguien que acaban de secuestrar, el gobierno acaba de secuestrarlo, asimismo tiene un montón de gente. Fíjate que al propio hijo de quien ha sido electo como el presidente de Venezuela, Edmundo González, el propio yerno, al yerno, así, pero es que lo hacen de manera absolutamente descarada. O sea, lo han secuestrado y lo han reconocido públicamente, que lo tienen ahí para apretar a Edmundo González para que él no se atreva Hijo de ejercer mil. más presión Hijo. por regresar a Venezuela y reclamar lo que le corresponde. Entonces lo hacen abiertamente con descaro ante sus propios medios de comunicación. O sea, esas actitudes no son de un gobierno democrático, no No, son no. de un gobierno realmente, digamos, que se perciba como evolutivo, sino que son aspectos de forma que dejan entrever que son de muy mala calaña, ¿sabes? ¿No? Y aparte, como siempre hablamos del inconsciente y de los niveles de conciencia, ¿cómo los traicionó el inconsciente, como mismo dijiste, al decir somos un régimen, ¿no? En boca de Sí. ellos. No, No tremendo. vamos a permitir un cambio de régimen, o sea, por favor, o sea, No, no, ya, tremendo. ya, es que Tremendo. es demasiado descaro, demasiado cinismo. Y además todo lo que viene de parte del Estado, todo es cutre, todo es mediocre, todo es, ¿sabes? Es que yo recuerdo en una oportunidad, hace muchos años, estaba yo en Venezuela, que estaban en un acto, Martín, en el canal del Estado, que es el Canal 8, aunque actualmente casi todos los estados, todos los canales rinden culto al Estado, ¿no? Pero yo recuerdo que estaban entregando unos reconocimientos avalados por la Universidad Bolivariana de Venezuela. Martín, y has de creer que decía universidad con C. ¿Te puedes, tú te puedes dar una idea de lo que estamos hablando, del tipo de gente que está al frente de una institución universitaria para que o sea, nadie se haya dado cuenta que iban a televisar unos certificados avalados por la universidad que tenían ese error ortográfico tan grave? No, Entonces, no. igual en los generadores de caracteres, yo me acuerdo que estaba en Venezuela, veía cosas del Canal 8 y en el generador de caracteres veías errores ortográficos que son brutales, que tú dices, Dios mío, ¿quién está detrás de este gobierno? Total. Tantas improvisaciones, ¿sabes? O Sí, sea, piensa que mismo Maduro inventa real- palabras a veces. sí, no, bueno, se ha tomado como meme y hay quien ingenuamente dice, no, él lo hace a propósito. No, 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 es que eso mismo lo ves en todos. ¿Ok? Y vamos a hablar de datos más contundentes. Por ejemplo, la producción petrolera que cayó de 3,2 Eso. millones de barriles diarios en 1998 a menos de 800,000. ¿Por qué? ¿Por un bloqueo? No, por mala gestión, ¿sabes? Todas las obras que se habían empezado, recuerdo el famoso metro para Guarenas, tú no conoces esto porque es un tema allá de cierta provincia, ¿verdad? De Miranda,
Ese metro nunca lo terminaron, todas las obras que han dejado a la mitad, las cosas que se Mm. han podido filtrar de las cárceles venezolanas, no, 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 es algo que no tiene. Yo no entiendo cómo hay personas que todavía siguen ingenuamente creyendo en ese discurso antiimperialista, ese No, totalmente. discurso chavista, cuando están viendo en la práctica cómo toda esa retórica simplemente se cae porque no tiene una base realmente sólida. Me recuerda totalmente al kirchnerismo, si lo citamos a Argentina, la parte de Argentina, porque básicamente es lo mismo de otra manera, otra índole, no es por defender al gobierno actual, sino que justamente que uno va viendo cómo perduran en el tiempo y cómo justamente no ves más que destrozos o que una sociedad dejada o más endeudada todavía. Hospitales sí, inauguraron 20 hospitales, de esos 20 hospitales uno funciona y a medio tambor, así que imagínate. No, no, tremendo, tremendo todo lo que compartís y está buenísimo verlo como alguien que nació, que vivió, que experimentó y que además tuvo que irse porque obviamente uno no quiere irse de su país. Pero cuando la situación te obliga de esta manera y Ahí aparte ves está. que está tomado tu país y me imagino la resignación que debes tener, o sea, la indignación mejor dicho. Mira, hay aspectos de forma y aspectos de fondo, Mm, ¿ok? El ser humano tiene que fijarse en eso antes de tomar decisiones tan cruciales como, por ejemplo, emitir un voto que podría estar definiendo el destino de un país, de una nación. Puede que aspectos de forma no te agraden, pero la forma no es decisiva, no es determinante, porque la forma es eso, es un aspecto, es una perspectiva, pero no es decisiva. Otra cosa son los aspectos de fondo. Entonces, por ejemplo, en Argentina, puede que no te guste Milei en forma, no te gusta en forma, no te gusta su forma de hablar, no te gusta, puede ser, pero piensa en el fondo de quienes estaban antes mm, y cómo dejaron al país y cuál era su modus operandi y las conexiones además con Venezuela, las conexiones además, tú hablabas del kirchnerismo, ¿no? O sea, las conexiones con toda esta gente que ha hecho tanto daño en los países en donde están, ¿no? Entonces, puede que la forma de Milei no te guste, pero Milei ganó precisamente porque la gente ya no aguantaba el nivel de destrozo en el que había entrado Argentina, el nivel de detrimento, de destrucción como tal de un país tan impresionante como Argentina, que estamos hablando que décadas atrás era prácticamente la capital de toda América, ¿sabes? Buenos Aires, estamos hablando de Buenos Aires, la ciudad que nunca duerme, un país con rascacielos, con un desarrollo impresionante. Argentina era el país, el número uno de todo el continente en desarrollo. Y mira hasta dónde el kirchnerismo llevó a Argentina, ¿no? Hasta ese punto. Entonces, puede que haya aspectos de forma que no te gusten. Está bien, pero espera, cuidado con el fondo de los que entonces tú vas a elegir en contra, porque aquellos se atornillan en el país, se adueñan de todo, hacen actos de corrupción que están completamente comprobados en el caso de Argentina, etcétera, y es peor. Entonces, hay aspectos que a mí no me gustan de Donald Trump, por ejemplo, hay cosas que no me gustan de él, además me parece un tipo sumamente arrogante, me parece un tipo que tiene un discurso atropellado, que cae mal, pero eso es forma, Martín. mm. En aspectos de fondo, a mí me parece que él está resultando, por ejemplo, un muro de contención importante ante una élite que estaba imponiendo la Agenda 2030, que estaba imponiendo que los niños pudiesen mutilarse a temprana edad y tomar ellos las decisiones independientemente de lo que dijeran los padres. Totalmente. El mundo estaba en una insensatez impresionante. En Estados Unidos estas cosas ahora se le han puesto un stop, ¿verdad? Este, la gente, las agendas políticas han puesto a pelear a la gente con respecto al transgenerismo, con respecto al feminismo, con respecto a un montón de cosas que se nota que hay una agenda detrás a propósito que va en detrimento precisamente de la sociedad, que va apuntando a que las sociedades, el hombre pelee con la mujer, los padres peleen con los hijos con los padres, o sea, se nota. Entonces, hay algo de sensatez ahí de fondo que es importante. Hay cosas que, mira, a mí me parece que la política de los aranceles de Donald Trump es bastante violenta, bastante agresiva.
espera, pero ha ayudado a que ahora muchos países en los cuales Estados Unidos no lograba tener una exportación, o en este caso, eh, para que pudiesen funcionar dentro de estos mercados con libertad, Estados Unidos no podía y ahora resulta que Estados Unidos está logrando entrar a mercados, incluyendo el europeo, con mayor libertad después de la negociación previo a que los aranceles fueron bastante incómodos. Entonces, en el fondo, esas cosas están ayudando también a equilibrar. A mí no me gusta la política arancelaria de Trump, pero tengo que reconocer que le está funcionando por lo menos a Trump y por lo menos en parte, ¿no? En parte. Entonces hay aspectos de forma y aspectos de fondo que hay que tomar en cuenta y definitivamente el fondo que está detrás de este tipo de gobiernos como el que está en Venezuela no es nada bueno, no es nada bueno. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Tito, me parece excelente tu opinión, tu visión, la información, todo lo que trajiste en el día de hoy. E importante mantenerse también con ese sentido de comprendemos, obviamente que nadie es santo, pero sí que hay muchos malos, peores que el resto, y que obviamente a los resultados y a las pruebas nos remitimos en este caso, como es el país de Venezuela y todo lo que está padeciendo, que ojalá que pronto se encuentre una solución frente a este régimen ya de tantos años, que bueno, que vos te viste obligado a salir justamente por este. Así que todo esto, señoras y señores, nos sirve para comprender más sobre Venezuela, sobre todo aquellos que estamos desde afuera y que muchas veces no comprendemos o no conocemos tanto cómo lo viven personas que realmente pasaron por esta situación. Tito, realmente muchísimas gracias en esta nueva faceta Bueno. bueno, que estamos acá en el canal compartiendo y sabes que siempre sos más que bienvenido. ¿Algún mensaje como venezolano para todos los que te están escuchando? Bueno, que pienso que hoy en día, en este momento, no estamos para dejarnos llevar por las pasiones más viscerales, que es un momento de reconciliación, de entender que definitivamente hay un sistema que ha fracasado rotundamente, que además ha robado, que se ha llevado las riquezas del país, que ha llevado al país a un grado de destrucción que es realmente muy deprimente y decadente, y que bueno, vamos a tratar de estar a la altura si se llegasen a presentar y a catalizar estos cambios. Oye, vamos a tratar de estar a la altura del compromiso, vamos a ver qué podemos cada uno de nosotros aportar por nuestro país sinérgicamente y tratar de, una vez que todos estos cambios se hayan implementado, si es que se dan, no lo sabemos, ¿verdad? Eh, evitar por todos los medios que volvamos a caer en una trampa como la que caímos en el año 99. Tito, muchísimas gracias realmente. Espero que bueno, que toda esta situación mejore. No sé si tenés actualmente familiares, amigos en Venezuela y espero que la Sí, situación claro. sea lo más llevadera posible y que bueno, que se encuentre una solución frente a todo esto porque ya está todo expuesto. Es simplemente una cuestión de que esto termine una vez por todas y que todos aquellos que han hecho tanto mal a tu país paguen como corresponde para justamente liberar a todos aquellos bueno, que han sufrido las consecuencias de todo esto. Tito, muchísimas gracias realmente por todo lo que nos has contado, expresado e informado en el día de hoy. Desde ya vamos con eso me gusta, suscribiéndose, compartiendo para que esta información pueda llegar a más personas. Recuerden seguir a Tito Figueroa. Lo pueden seguir tanto en Instagram como Tito Figueroa Oficial, como también lo pueden buscar por su canal de YouTube, donde aparte de esto que estamos viendo ahora, también comparte muchísimo conocimiento, muchísima información importante sobre los niveles elevados de conciencia, que ya lo hemos tratado tanto como remisiones espontáneas como neuroconstelaciones, que es imperdible toda esa información. Así que Tito, desde ya agradecido mil y como siempre decimos, juntos por la verdad, juntos podemos. Tito Figueroa, Martín Vázquez y esto fue Noticias Ocultas X.